Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. En Pescadería Clara encontrarás la más amplia gama de productos Tupperware en Soria. Porque apostamos por el medio ambiente, por tu salud y por tu bolsillo. En Pescadería Clara ahorrarás llevándote tu compra en tus envases Tupperware libres de bisfenol. Recuerda, Pescadería Clara, jefa de grupo Tupperware en Soria. Teléfono 650 91 87 77. Zapata García Asesores, asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos, contabilidad, impuestos y trámites laborales. Acreditados como gestoría administrativa con sello de confianza. Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas. Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales. Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas. Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario. Abierto el periodo de presentación de la campaña de la renta. Te atenderemos en el teléfono 975 22 94 24 o en el correo electrónico info@zapatagarciaasesores.es. ¿Aún no conoces todo lo que Bar El Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos. Desde las 9 de la mañana, nuestra cocina está a tu servicio. Y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas. Ideal para ir con familia y amigos. Bar El Barrio. Ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en el Calaverón. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Y en esta jornada de hoy nos vamos a poner también en contacto con la máxima representación de la Diputación Provincial de Soria, que es su presidente, y ya nos está esperando también, como es lógico, estos días por videoconferencia, Benito Serrano Mata. Benito, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, bien, aquí recluido y pasando estos días y trabajando muchas horas, pero desde casa. ¿Cómo han sido estos días de aislamiento en casa? Bueno, un poco duro, sobre todo cuando no te encuentras bien, ¿no? Pero bueno, fueron 8 días, a partir de ahí ya llevo 11 días perfecto y se pasan los días al final muy rápidos, ¿eh? Que yo prácticamente no me entero, desde las 8 de la mañana que me pongo ya con el ordenador, con videoconferencias, ya hablando con un montón de gente, hasta ayer estuve hasta las 11:30 de la noche, ¿no? Con la última persona que hablé eran más de las 11:30 cuando lo dejé, y bueno, como aquí no pierdes tiempo ni de hablar con nadie, ni bueno, de hablar con nadie quiero decir dentro de la habitación, ¿no? Que estás confinado, pues bueno, pues al final lo dedicas en trabajar y la verdad que te da tiempo a hacer muchas cosas. Eso es la parte positiva que tiene todo esto. Decía también en la rueda de prensa ante los medios de comunicación esta semana el presidente que bueno, pues había estado enfermo estos días, pero claro, imagino que como a tantos y tantos que de momento no se les ha podido realizar test, todos bajo también ese nivel de solo sospecha, no de confirmación. Bueno, a ver, al final esto es lo que es, ¿no? Tú pasas la enfermedad, sabes lo que es, sabes que estás 8 días con fiebre, que en mi caso no con unos niveles muy altos, lo más que me subió fue a 38, pero bueno, tienes esos síntomas, ¿no? De un cansancio general, que te cuesta un montón levantarte de la cama. Yo en mi caso no tosí, no he perdido el gusto, no he tenido dolor de cabeza, ni diarrea, ni descomposición, ni vómitos, mejor dicho, perdón. Y bueno, pues como mucha gente, ¿no? Que ha tenido estos síntomas, que lo está pasando en casa y que afortunadamente la situación no se te agrava y no necesitas nada más, ¿no? Que a lo mejor un paracetamol, que en mi caso tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, pues desearle que a la gente que no lo coja, eso es lo primero, y a ver si alguien lo coge, pues que sea leve y que no necesite pues ningún tema de internamiento en un hospital, ni de respiración, ni de nada por el estilo.
También, claro, como presidente de la Diputación, Benito Serrano pues está dentro de la CECOPI aquí en Soria para también pues todas las mañanas a las 11 reunirse por videoconferencia y conocer la situación y analizar cómo se van a repartir los medios de los que se dispone, ¿verdad? Sí, evidentemente formo parte de esa reunión. También es cierto que durante los días que estuve mal no asistí, asistió la vicepresidenta María José, que también sigue asistiendo a día de hoy, pero bueno, me incorporé en cuanto me puse bien y formo parte, como bien dices, y ahí, bueno, principalmente lo que nos pasan es información de cómo se encuentra, de cómo va progresando la situación en la provincia de Soria, y entre todos, bueno, pues creo que estamos haciendo un trabajo de coordinación que es muy importante porque a veces uno consigue material en un sitio, otra institución la consigue en otro, nos lo vamos pasando. Si una institución necesita material, no ha habido ningún problema en cederla. Yo creo que es un ejemplo de trabajo coordinado que muchas veces, y a lo mejor desde fuera no se transmite, ¿no? Y la gente, el ciudadano de a pie, ve más las broncas políticas, pero realmente esto es como os cuento, esto se está trabajando coordinadamente, yo creo que se está trabajando muy bien, y bueno, a pesar de que somos una provincia que estamos teniendo unos índices muy altos, bueno, pues creo que la situación está estable, por lo menos a día de hoy. Esperemos que no tengamos picos ya mucho más graves, que el sistema, a pesar de que ha ido muy justo, ha resistido, es lo que nos transmiten, ¿no? Sí que es cierto que hay que lamentar muchísimas muertes, lógicamente, sobre eso creo que a nadie se le escapa, y también muchísimos infectados, ¿no? Pero bueno, estamos en una crisis muy atípica, una crisis que oyendo a médicos pues te dicen que es algo que muchos de ellos no lo han vivido, ¿no? Ahora mismo estaba oyendo al presidente de la Junta de Extremadura y bueno, me estaba dejando impresionado de lo que andaba contando, porque encima es médico forense, y bueno, pues creo que lleva toda la razón en el diagnóstico que hacía, en un diagnóstico de unidad, de tranquilidad, de sosiego, de que ahora mismo hay que dejar los individualismos por aparte, y que aquí lo que se trata es de intentar salvar esta situación, que como digo, es una situación muy grave y muy complicada. Situación muy grave, y como decíamos, también por un lado hay personas, como es el caso del alcalde de Soria, pues que han querido hacer esa llamada de socorro con los datos en la mesa. Por otro lado, también se ha pedido calma desde la Junta. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, decía que la situación pues está contenida, pero no es una situación alarmante. Con esos datos, ¿cómo ve también la situación el presidente de la Diputación? Bueno, yo creo que, a ver, los datos del CECOPI los conocemos todos. Hay otras cosas que se podrán valorar o que podrán ser más objetivas, pero los datos al final son números, ¿no? Los datos que manejábamos ayer cuando se hicieron estas manifestaciones eran de un 88% de ocupación de la residencia en general, y no llegaba a un 89% de las camas dedicadas al virus, ¿no? Al virus que hay una parte de la residencia que está dedicada exclusivamente solamente para ese tipo de camas, ¿no? Entonces, por eso digo, estábamos en una proporción muy alta, estamos casi en un 90%, pero también es cierto que sabíamos que los 2 últimos días, con una bajada muy leve, desde luego muy leve, o sea, estamos hablando de bajar de un 90 a un 89, pero sí que es cierto que ese pico se había contenido, que ese pico de subir de las 12 camas de UCI, que es el principal problema que teníamos en Soria, y que se habían subido a 25 y que se estaban llenando, pues sabíamos que ese día disponíamos de 5 camas libres de UCI, que hoy disponemos de 3. Esta mañana el dato que nos han pasado es que disponíamos de 3 camas libres, ¿no? Pero también nos habían pasado un dato que yo creo que es fundamental el conocerlo, y es que se habían quitado todas las zonas de salud. Ya no existe la zona de salud de Soria, o no existe la zona de salud de Burgos o la de Valladolid. Se había hecho un distrito único de salud, con lo cual todos los medios se ponían a disposición de todos los hospitales. Y eso me parece fundamental, porque ya no estamos hablando de que las camas son de Soria, o las camas son de Burgos, o las camas son de Valladolid. Se ponía todos los recursos en todos los hospitales, y por eso creo que la llamada
porque así nos lo habían transmitido también por la mañana, ¿eh? El gerente del Hospital Santa Bárbara, Enrique, nos dijo que tranquilidad, que el sistema estaba aguantando, que era una situación muy complicada, evidentemente. A nadie se le escapa de que la situación es muy, muy, muy compleja, pero que el sistema estaba aguantando y que probablemente, por los datos que disponían en los últimos días, pues se podía haber llegado a ese valle que es en el que todos estaban ya, bueno, deseando de llegar para a partir de ahí, lógicamente, empezar a bajar, ¿no? Y por eso yo comparto la valoración que hizo la consejera, en este caso, de transmitir calma y de transmitir tranquilidad, porque, bueno, no nos tenemos más que asomar a las televisiones nacionales y ver lo que está ocurriendo en toda España. Esto no es un hecho específico de Soria, no es un hecho específico de Segovia, ni de Salamanca, ni de Valladolid, ni de Castilla y León, ¿no? Entonces, el diagnóstico que se pedía de tranquilidad a la gente, yo también dije una cosa, ¿no? La gente que está enferma tiene dos opciones, o sabe los datos perfectamente, porque los quieres saber, porque a lo mejor, mira, decides aislarte en tu casa o en el hospital y no quieres saber ningún dato, pero si sabes los datos y los quieres conocer, yo creo que tienes el derecho de conocerlos de primera mano y que sean datos reales de cuál es la situación. Y la situación a día de hoy en Soria es la que estoy diciendo, es una muy alta ocupación en la residencia, con muchos problemas, pero que el sistema está aguantando y que estamos aproximadamente, lo que digo, en un 80% y a día de hoy con 3 camas. Ahora tenemos un problema también con los datos y lo venimos hablando también pues con la Consejería de Sanidad y con los diferentes responsables de las áreas sanitarias, y es que, claro, al no contar con los suficientes test, tampoco se puede conocer exactamente cuál es el número real de contagios. A ver, el número de test que se hacen pasa lo mismo en toda España, es decir, en ninguna parte de España hay test para todas las personas que muestran síntomas. Ojalá los hubiera, pero no los hay. Por otro lado, yo entiendo y creo que debe ser así, tenemos un personal sanitario que sí que le tenemos que ir testeando continuamente, porque si se tiene que incorporar a trabajar porque hayan caído enfermos, en ese caso, lógicamente, tenemos que descartar que padezcan ningún tipo de virus y que estén curados, porque si no, les vamos a meter a infectar al resto de enfermos que pueden estar por cualquier otra cuestión. Y también, lógicamente, lo ideal sería a toda la gente que se va restableciendo hacerle también una valoración para ver si ya no son portadores del virus, ¿no? Pero eso a día de hoy sabemos que es imposible. Esto ha venido con la fuerza que ha venido. Aquí, adivinos, creo que había muy poca gente, porque hace 2 meses o hace mes y medio nadie se acordaba y nadie estaba encargando ni test ni otro tipo de material. Pero cuando digo nadie de toda España y de gran parte del mundo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de una cosa local, estamos hablando de un problema internacional, en este caso, como lo estamos viendo en las televisiones. Entonces, ha llegado con la virulencia que ha llegado y los recursos son los que son. Y no nos podemos engañar. Aquí hoy todos desearíamos, yo el primero que desearía, que hubiese test absolutamente para toda la población, hubiese recursos para toda la población, sobrasen camas UCI, sobrasen médicos. Pero eso es hacer demagogia. Sabemos que eso no es así y sabemos que tenemos unos medios y esos son los medios con los que tenemos que convivir y con los que tenemos que racionalizar para que el sistema nos funcione y para intentar salvar el número máximo de vidas posibles, que es a lo que estamos obligados, y poder atender a todas las personas que lleguen a nuestros centros sanitarios. Yo los datos que maneja la consejería, bueno, algunos conozco, evidentemente, porque al estar en el COPIVI algunos conozco, pero, algunos conozco, pero realmente creo que es la consejería la que tiene que dar los datos, porque sí que es cierto que, bueno, pues en unos sitios solamente pasan los datos directamente que se producen en el Hospital Santa Bárbara, en otros te los mezclan con los que son las residencias. Nosotros tenemos los datos de las residencias que gestionamos desde la Diputación. Ahí sí que sé el número de aislados, el número de
de enfermos que hay en concreto, y en el otro lado pues me tengo que fiar de los datos que me pasan, lógicamente. Antes de conocer esos datos de residencias, que también queríamos preguntarle al presidente, no quería tampoco terminar este tema en cuanto al hospital, como decía también, pues con esa unificación de distrito único. Decía la consejera también que bueno, ahora puede ser absorbido, como ha sido el caso Soria, por Burgos o Valladolid, y que los casos graves pueden ir también a esas unidades. Comprenderá, imagino, también el presidente de la Diputación el temor de muchos vecinos que puedan ver a sus familiares trasladarse a esos sitios y que, por debido a las carreteras que tenemos y a las circunstancias de distancia que tenemos, muchas veces, pues a lo mejor ese traslado pueda ser peligroso también para esa situación. Hombre, vamos a ver, yo creo que durante todo el año se producen muchos traslados a Burgos, a Valladolid, y creo que a nadie nos gusta. Y si hay alguien en Soria que le guste, pues que se presente, porque a mí eso creo que lo tenemos bastante claro todos. Pero creo que también hay un error en la pregunta. Al hacerse el distrito único, Valladolid no absorbe a Soria, ni Soria absorbe a Valladolid, ni Burgos absorbe a Soria, ni Burgos absorbe a Valladolid. Es decir, cuando hablamos de un distrito único, lógicamente estamos hablando de eso, de que es todo un único distrito. Es decir, ¿pueden ir enfermos? Lógicamente, por capacidad. Es mayor la capacidad de Burgos o la capacidad de Valladolid que la capacidad de Soria, pero si se produjese una pandemia de tal magnitud en Valladolid y aquí nos quedasen camas libres, pues se produciría el efecto contrario, se produciría que en Valladolid tendrían que desplazar gente aquí. Eso se trata de un distrito único, no se trata de que nadie absorba nada. Las palabras de la consejera, sin embargo, eran exactamente esas, absorber. Bueno, el distrito único es el distrito único. El distrito único es que los medios son de todos. Yo he leído las declaraciones de la consejera y no he sacado esa conclusión, pero en fin, está claro lo que es un distrito único. Un distrito único es que los medios son absolutamente de todos. Y ya veremos si lo tenemos que pasar a distritos únicos nacionales. Hay comunidades autónomas. Ayer, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía disponía de 1000 camas libres de UCI. Están mucho menos afectados que el resto de comunidades y esas están puestas a disposición del resto de comunidades. Evidentemente nadie quiere que le desplacen, pero ni hoy ni durante el año. Eso yo creo que es lo que digo. Si algún soriano quiere que le desplacen, pues que se presente. Lo que pasa que, bueno, llegadas las circunstancias en las que estamos, creo que si al final se tiene que producir algún desplazamiento, vale más una vida humana que cualquier desplazamiento. Decíamos que también, bien, pues eso creo que tampoco se lo va a plantear nadie, ¿no? Decíamos, Benito, que también pues esos datos de las residencias, de las que gestiona también pues la Diputación Provincial, que también quería hacer yo aquí un inciso con el tema de los datos. Cada vez que hablamos de datos, la verdad es que muchas veces, pues bueno, la gente nos suele achacar también un poco de frialdad. En ningún momento sabemos en todo momento que, aparte de datos, y sobre todo los datos afuera, son lo que estamos hablando, personas, familias, y la verdad la mayor de las sensibilidades hacia todas y cada una de las familias que están viviendo pues también este duro trago de algún fallecido dentro pues del seno familiar. Dicha esa puntualización, sí quería pues preguntar también cómo están viviendo la situación de las residencias, que nos consta también, por lo que podíamos hablar con la vicepresidenta, con María José Jiménez, que el seguimiento es absolutamente, casi se podría decir, a la hora y al minuto. Bueno, yo os puedo decir que a las 8 de la mañana, 8:30 para ser exactos, se llama a todas las residencias, se pregunta por enfermos, se pregunta por cómo está el personal, se pregunta por trabajadores, se pregunta por si necesitan recursos, si necesitan... Bueno, desinfección, hemos contratado a una empresa que está desinfectando las residencias continuamente, aparte de que van también los técnicos de la Diputación, pero hemos contratado a una empresa externa. Al mediodía se vuelve a hacer otra ronda de llamadas y a las 8 de la tarde volvemos a hacer otra ronda de llamadas, con lo cual prácticamente es eso, a minuto y resultado, lo que estamos haciendo, ¿no? En el tema de las residencias, bueno, yo creo que se cometió el acierto, ya en su día, de cerrar a cal y canto las visitas externas. Es muy duro, entendemos que es muy duro no poder recibir visitas las personas mayores, pero estaba en juego la salud y había que priorizar, y por encima de todo, insisto, estaba la salud de nuestras personas mayores, ¿no? No hemos tenido casos prácticamente, hoy se ha destapado alguno, pero bueno, por ejemplo, la residencia Los Milagros de Ágreda,
Hoy se han destapado dos casos de 10 personas que estaban aisladas desde hace ya bastantes días, que se les aisló por un tema de diarreas que tenía. Nunca pensamos que fuese el virus, el COVID, pero sí que al final, bueno, se hizo la prueba y 2 de ellas han resultado positivas, pero, insisto, llevan 10 días aisladas y llevan 10 días sin fiebre. O sea, que está perfectamente bien, simplemente que en los test han dado positivo, ¿vale? En la residencia en la de Los Milagros, insisto, tenemos 104 residentes, 80 trabajadores y, salvo esos 2 casos que acabo de decir, el resto se encuentran maravillosamente bien y ojalá sigan así y no tenemos más problemas. En la residencia del Rollo tenemos 7 pacientes. Esas 7 personas se estudió en un principio el llevarles a otra residencia, se nos desaconsejó un poco por la edad, pues porque se iban a desubicar y un poco a desorientar. Entonces, bueno, se decidió que siguiesen en el Rollo, están perfectamente bien. Lo mismo, se les hace un control diario, pero ahora mismo están perfectamente bien, ¿no? Y en la residencia de San José del Burgo de Osma, pues ahí sí que tenemos 102 residentes porque se han muerto 2 personas. Se murió hace ya 11 días una persona mayor que venía del ala de geriatría. Era una mujer de 96 años que había dado positivo y hace 5 días murió también un señor del ala de psiquiatría. Era la persona de más edad de las que había en el ala de psiquiatría. Y bueno, ahí tenemos 28 aislados. Se les hizo las pruebas. Hoy nos han llegado las pruebas. Hay 6 que son positivos, pero lo mismo, llevan días con unas décimas de fiebre y no han evolucionado a peor, sino que bueno, se mantienen estables y continúan aislados. El problema que tiene la residencia San José, sabéis que tiene una parte de psiquiatría y así que nos está siendo un poco complicado el mantener interno a estos residentes que están acostumbrados a hacer vida autónoma, de salir por el Burgo, de pasear y bueno, pues estos días nos ha estado costando, hemos estado adaptando la residencia, poniendo televisiones individuales para que puedan estar más entretenidos, adaptando el edificio, poniendo rejas en las ventanas por no tener problemas, pero vamos, el resto es tranquilidad del día a día, se desinfecta, como os digo, con estas empresas que hemos contratado auxiliares y con medios propios y básicamente esta es la situación que tenemos en las 3 residencias al día de hoy, con estos pequeños problemas, pero vamos, soportando la crisis bastante bien, yo creo. Los medios que disponen también los efectivos, el personal de las residencias, tanto sanitarios como, por ejemplo, pues todos los que tienen que atender a los pacientes, como también, pues por ejemplo, el sistema de lavandería, de todo lo que se tiene que retirar, ¿cuentan con los mismos medios de protección? A ver, en los medios de protección lo mismo, no se nos escapa que al principio a todas las administraciones de todo el país les pilló un poco a desmano, les pilló con falta de batas, con falta de EPIs, ¿no? En el caso de las residencias, bueno, pues hemos ido recibiendo material periódicamente. Mañana me han contado que a primera hora de la mañana vamos a ir a por 5.000 batas para reponer, que las vamos a proporcionar también a todos los ayuntamientos. Y bueno, el material, nosotros el material de seguridad, prácticamente, el material de EPIs prácticamente hemos estado bien. No es que nos haya sobrado, pero bueno, los primeros días un poco más ajustados, a partir de ahí no ha habido ningún problema. En el tema de la desinfección ya lo he dicho, y en el tema de la lavandería, pues hemos tenido en algún sitio, por ejemplo en la residencia Los Milagros, hemos mandado gente de apoyo de aquí de Soria, pues porque bueno, pues durante estos días también se produce más lavados de forma más continua y había personal que se le tenía que apoyar y va gente de aquí de Soria a realizar también estas labores de apoyo, insisto, eso lo de apoyo, no es que nadie que nos esté haciendo porque se estaba haciendo con la misma gente, con las mismas personas que se estaba trabajando hasta ahora. Pero en esas 3 cosas, en los EPIs, en la desinfección y en la lavandería, seguimos funcionando prácticamente con total normalidad, dentro de lo que cabe el confinamiento al que estamos sometidos, lógicamente.
Quería también retomar, si le parece al presidente, esa situación, como decíamos, del tema de la llamada de socorro del alcalde de Soria, y quería preguntarle también si, ya no tanto por la llamada de auxilio, sino por también la llamada de más medios al gobierno. Precisamente, hace unos días se preguntaba a la Consejería de Sanidad sobre esta situación de si se había pedido desde Soria o desde la Consejería, desde la Junta, pues el tema del hospital de campaña. En principio se decía que no se había pedido de momento. Hoy, por las palabras de la consejera, sí se decía que se había pedido por parte de la CECOPI de Soria esa situación de medios y material ante una posibilidad de un hospital de campaña, y se había denegado por parte del Ministerio de Sanidad, en este caso. Bueno, yo puedo entrar en una parte, en otra parte no. Yo, si se ha denegado o no se ha denegado por parte del Ministerio de Sanidad, no lo conozco. ¿Pero solicitado se ha solicitado? Yo voy a contarlo. A ver, se pide... vamos a ver si es que dejamos una cosa clara. El tema del hospital de campaña, lo que la gente entiende por un hospital de campaña es lo que vemos en televisión, es decir, poner una tienda de campaña y dentro de esa tienda de campaña montar un hospital, ¿no? Bueno, pues en Soria la situación que tenemos y que conocemos todos es un poco la que he explicado antes, y ahora voy a redundar un poco en ello. Nosotros, el hospital, he dicho que estaba aproximadamente en camas de, bueno, al 88, al 80 y tantos por ciento en general. No vamos a entrar en lo que son ya camas que lo explicaba antes, ¿no? Que estaban prácticamente al 90. Para eso también se había habilitado el Mirón y el centro de referencia. Sí, por eso digo que eso es el hospital de Santa Bárbara. Y el hospital de Santa Bárbara todavía, por lo que nos dijeron, hay una planta que se puede utilizar que a día de hoy no se está utilizando. Aparte de eso, tenemos el hospital del Mirón y tenemos el centro de referencia en el que se han montado camas, que tampoco se está utilizando. Ni el hospital del Mirón, ni el hospital, ni el centro de referencia. Pero si además a mayores necesitásemos más espacio físico, podríamos contar con polideportivos o gimnasios que están pegados al hospital de Santa Bárbara, como por ejemplo el gimnasio del Fuente del Rey, Politécnico, del Fuente del Rey, o el polideportivo Fuente del Rey, ¿no? Y entonces no tendríamos que montar una tienda de campaña, y menos en estos días en los que mirar la temperatura que hace en Soria o está nevando. Pero el concepto va más allá. El concepto de hospital de campaña es una dotación de medios, que hay en la que estamos todos. El día 28 se pidió una dotación de medios, porque yo la he visto. ¿Cuántos medios se pidieron? ¿Cuántos medios? No tengo aquí la lista, pero bueno, se pidieron material, lógicamente, y se pidió... profesionales. Más medios, porque el único problema que ha tenido Soria, y que tuvo el domingo sobre todo, el domingo hubo una saturación de camas UCI, como sabéis, en el que se ocuparon todas las camas UCI que había. Y a partir del domingo se han ido incrementando las camas UCI, que también he oído por ahí, que es que se habían quedado libres porque habían muerto no sé cuántos. Bueno, pues alguno ha muerto, pero realmente se ha pasado de 12 a 25, como ya dijo la consejera, ¿no? Entonces, esas 25 camas UCI han posibilitado que antes de ayer teníamos 5 libres y hoy, como he dicho, tenemos 3. El único problema que tenemos es que Soria, como sabéis, es un hospital que de forma ordinaria tiene 12 camas UCI y que esas 12 camas UCI tienen unos servicios médicos determinados con unos especialistas UCI, que no puede ser cualquiera, porque tienes que tener una experiencia y tienes que tener ya un grado de conocimiento superior para poder estar trabajando como sanitario, bien sea médico, bien sea enfermera, en las UCI. Y a partir de ahí, el problema es que ahora no hay que atender a 12, hay que atender a 25. Y tenemos que tener profesionales para atender a 25, contando que alguno de ellos corre el riesgo de coger también el virus. Y incluso con todos los profesionales también que están trabajando durante tantos y tantos días y necesitarán en algún momento también descanso para poder atender de una forma más eficaz. Evidentemente, pero ahora vamos al otro problema. Y es que fuera de Castilla y León y fuera de España, o sea, y en España, tenemos un problema de personal. Y ese problema de personal lo estamos sufriendo y lo estáis viendo que se está sufriendo en todas las provincias. Entonces, es muy complicado contratar médicos especialistas, en este caso de UCI, que se vayan a desplazar a Soria, porque realmente toda España están las UCIs colmadas. Entonces, ese es el gran problema y por eso lo que tenemos que procurar, y es lo que estaba haciendo desde la gerencia del SACIL hincapié,
en que lo que hay que procurar es atender a la gente antes de que lleguen a un estado sanitario tal que necesiten una UCI. Ese es el reto. Ese es el reto para que nuestras UCIs no se nos llenen y para que la gente pase la enfermedad de forma más suave. Si conseguimos eso, pues habremos logrado, o habrán logrado los sanitarios, que la curva y los efectos de esta crisis sean mucho más leves. Benito Serrano, ¿qué mensaje manda a todos los sorianos que le están viendo y escuchando? Bueno, pues es el mensaje que llevo transmitiendo todos estos días, ¿no? De entrada, saber dónde estamos, saber que estamos en una pandemia muy complicada, que no se ha visto, o mucha gente, expertos, dicen que no han visto nada muy parecido, con lo cual tener claro con qué estamos tratando, ¿no? Que para vencer a esto hay que ser muy estrictos, hay que quedarnos en nuestra casa, hay que evitar los contagios. Si alguien tiene síntomas, y lo primero, ponerse en contacto con los medios sanitarios y ellos le guiarán si se tiene que quedar en casa, si tiene problemas de respiración, acudir a los centros sanitarios, pero ser estrictos en lo que nos manden. Es decir, si hay que estar 15 días o 20 días confinados, estaremos 15 o 20 días confinados o los días que sean, y a partir de ahí, bueno, pues creo que se lograrán los objetivos que todos buscamos. Mandar un apoyo muy fuerte a toda la gente que ha sufrido la desgracia de perder un ser querido. En estos momentos es muy dramático, no solamente ya perder un ser querido, sino las formas en que ahora mismo se pierde un ser querido, no poder acompañar en los velatorios, no poder acompañar a la familia, no poder acompañar prácticamente en los entierros. También decir que de esto se sale, que evidentemente de esto se sale, aunque hay mucha gente que se le pueda complicar, y que los medios que hoy día tenemos, como he dicho, insisto, están aguantando, con lo cual calma, tranquilidad. Es también bastante complicado el estar aislado y el tener estos síntomas y el que te pueda producir esto, bueno, pues un efecto psicológico que es humano, porque al final es humano, ¿no? El que estés mucho tiempo en casa y estés pensando y te puedas llegar a producir tú mismo, pues eso, unos efectos psicológicos que muchas veces te generan más ansiedad que otro problema, pues lo digo por experiencia, porque ya digo que he estado y llevo unos cuantos días encerrado, y sobre todo eso, tranquilidad, confiar en el sistema, y yo creo que en los próximos días, y tengo toda la fe del mundo en ello, en los próximos días vamos a ver que por lo menos esto se estabiliza, que el número de infectados tiene que empezar a bajar, porque realmente veo a la gente que está comprometida en sus casas, y bueno, somos un país que en los peores momentos damos lo mejor de nosotros, ¿no? Y en este momento creo que todo el mundo lo está. Pues agradecemos mucho el tiempo del presidente de la Diputación, de Benito Serrano, y también pues esa disposición para podernos contar la visión desde Diputación Provincial de Soria de todo lo que estamos viviendo en estos días tan duros, y también pues le damos desde aquí mucho ánimo para seguir aguantando en ese aislamiento al presidente, y bueno, esperemos que dentro de poco, pues cuando vuelva la situación a la normalidad, podamos todos pues poder salir de ese confinamiento ya. Seguro que nos vamos a ver todos ahí fuera, y seguro que vamos a volver a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones, ¿no? Que es lo que nos identifica, y tardaremos, porque esto no es flor de un día, esto no va a pasar mañana, tardaremos, pero seguro que entre todos. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.